continuación vamos a pasar a hablar con la vocera de gobierno, Carla Rubilar. Ministra, ¿cómo está? Muy buenos días y gracias por hablar con nosotros. Sí, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Gusto saludarles. Igual, partir, ministra, preguntándole por la situación que estamos viendo en Puente Alto. Hay 29 personas hacinadas. En el día de ayer esperábamos que fueran trasladadas a algún lado. Estamos hablando que eran personas en situación de calle, que las llevó el pastor a vivir a esa casa. El pastor y su señora están contagiados de COVID-19. Ahora hay personas que presentan síntomas y los vecinos están haciendo el llamado que por favor los Seremi los saquen de ahí. ¿Qué le parece a usted? Sí, muy buenos días, muchas gracias por la pregunta. Lo primero es aclarar de que efectivamente el pastor con su señora tienen un trabajo solidario de hace mucho tiempo atrás. Tienen un comedor para personas en situación de calle que está al frente del lugar donde están hoy día las personas alojadas. Este lugar, esta iglesia, este templo, ha servido como lugar de refugio de personas en situación de calle durante muchos meses. Y en ese sentido, obviamente que agradecemos la labor social que ha realizado el pastor que efectivamente está enfermo, está hospitalizado, su señora está trasladada a otro lugar, una residencia en Maipo, y lo que nos encontramos son con personas que viven de forma habitual por este componente social que ha tenido este culto en esa iglesia y que lamentablemente por la relación que tenían con el pastor, al parecer, porque esto se está investigando epidemiológicamente, antes de que él supiera que estaba positivo, tuvo una reunión, una suerte de culto con las personas que viven en ese lugar y con otras personas que hay que identificar y que finalmente, posterior de eso, él se sintió mal, consultó en el Hospital Sotero del Río y terminó dando positivo y quedando hospitalizado. En ese sentido, la situación que hoy día estamos viviendo es que esas personas que estaban con el pastor hoy día tienen riesgo de ser pacientes positivos, por eso están en una cuarentena preventiva en el lugar donde viven siempre. No es que los hayamos llevado a ese lugar a vivir una cuarentena, sino que en el lugar donde viven siempre en malas condiciones desde hace mucho tiempo, pero que son mejores condiciones a que si estuvieran en la calle. Hoy día nosotros tenemos que ver cómo logramos, en coordinación con el municipio, abrir un albergue para personas en situación de calle con condiciones sanitarias adecuadas para poder enfrentar esta situación de este brote en ese lugar. Claro. Yo entiendo, perdón, 2 segundos. Yo entiendo la preocupación de los vecinos de Bajo de Mena porque claramente es un sector donde nosotros tenemos que ponerle más cariño, más dedicación, las condiciones son adversas y por lo tanto hay que hacer un esfuerzo mayor. Pero también quiero transmitir, y es súper importante, que si las personas están ahí y están custodiadas y con vigilancia epidemiológica y no salen a la población ni al barrio, no se van a contagiar las otras personas. Entonces, entendiendo la preocupación, también es cierto que las personas dentro del templo no contagian a nadie en la medida que no salen y que no tienen contacto con otras personas. La Seremi de Desarrollo Social, Catherine Rodríguez, ha estado en contacto hace varios días ya con Pilar Bunster de la Municipalidad, Cristian Arzola, y están trabajando para, con una fundación, poder recibir a estas personas en situación de calle, que dicho sea de paso, no todos tienen registro social de hogares de calle, porque pasaron por algunos programas, pero no están catalogados como personas en situación de calle propiamente tal. Vamos a tener que arreglar ese tema administrativo para poder trasladarlo y darles dignidad para enfrentar este nivel de contagio. A su vez, la Seremi de Salud mandó a Epidemiología para poder hacer el levantamiento del cuál fue la situación del pastor y la pastora con los contactos, para poder identificarlo, para poder empezar a realizar los exámenes. Y obviamente la Seremi de Salud tiene que acercarse hoy día a través de Epidemiología para ver cuál es la situación de los pacientes que hoy día están con síntomas para poder atenderlos como corresponde. Claro, ministra Ignacio, gracias primero por la preocupación de Bajo de Mena, porque sentimos que también eso es lo que genera esta rabia social, decir que en Vitacura hay un procedimiento gigante cuando pasa algo y en Bajo de Mena no, pero cuando hablamos, yo escucho harto la palabra evaluación y yo estoy bien enojado con lo que está pasando acá, porque todos dicen evaluar, pero usted como doctora también, si quiere mezclar ministra y doctora, estaría perfecto, pero en 24 horas más no se podrían contagiar todos los 29 que están adentro, por eso es necesario separarlos hoy día, ministra. A ver, es muy relevante aclarar, Ignacio, que hoy día de la gente que tenemos, los 29 dentro de la iglesia, no tenemos ningún caso positivo en este minuto
más que el contacto estrecho con el pastor y la pastora. De los que están dentro de los 29, no hay casos positivos según la información que yo tengo por parte de la Seremi de Salud. Y lo que estamos haciendo es impedir que estas personas que están en cuarentena preventiva en el lugar donde vivían, no es que los hayamos llevado ahí en malas condiciones para pasar la cuarentena, y eso es importante aclararlo. Esas personas hoy día las estamos vigilando, estamos buscando un mejor lugar porque claramente el templo no es el mejor lugar para tener una cuarentena preventiva. Ninguno tiene COVID, y por eso entonces vamos a formar este hogar, esta residencia, para poder llevarlos a la brevedad, y esa conversación entre el municipio y la Seremi de Desarrollo Social está realizándose. Como le dije, le di 2 nombres de funcionarios municipales y tenemos los mails, y lo que esperamos es poder a la brevedad sacar a esas personas a un lugar con condiciones mejores. Pero yo quiero insistir, Ignacio, que si las personas que están viviendo en el templo no salen a la calle, no tienen contacto con personas que no sean personal de salud, con implementos de protección y otros, no se van a contagiar los vecinos de Bajos de Mena. Y por eso es tan relevante cuando también planteamos, y el ministro lo plantea, que no podemos ir informando dónde viven las personas con coronavirus positivo o con cuarentena, porque se genera esto, un miedo normal, natural, superhumano de los vecinos, pero que finalmente genera una suerte de discriminación. Si en esta iglesia vivieran bien, no estuvieran en condiciones hacinadas, podrían quedarse haciendo la cuarentena preventiva sin problema. Como este es un lugar que no tiene las condiciones, tenemos que generar un hogar. Pero también es importante transmitir que si hay una persona con coronavirus en su casa o en algún lugar en buenas condiciones, no genera un riesgo para la población si es que él cumple la cuarentena. Los vecinos están escuchando, así que es bueno que lo diga, Mari. Perfecto. Sí, es que entonces es importante, ministra, porque nos están escuchando ahora. Precisamente los vecinos estaban muy pendientes de lo que sucediera, entonces el llamado: no se preocupen porque no van a ser contagiados mientras ellos estén al interior de la casa. Hasta el momento no hay nadie que haya dado positivo en COVID-19 y sí están haciendo todos los movimientos para ser trasladados a un lugar que, si es que alguien sale positivo, no se ha contagiado el resto de las personas. Perfecto con eso. Por otro lado, ministra, el ministro Mañalich ayer señaló que en el caso del pastor, independiente de la buena obra que está haciendo y todo, que están investigando que hubiera un atentado contra la salud pública al haber hecho este culto. ¿Es así? A ver, el ministro lo que ha planteado tiene que ver con una investigación que tenemos que realizar, porque hay que saber distinguir. Si el pastor realizó un culto estando positivo, sabiendo que estaba positivo, o que tenía síntomas de coronavirus, es diferente a si lo realizó no estando positivo o ni siquiera sospechando que era positivo. Después, dicho de eso, hay que ver el culto. El culto se permite con menos de 50 personas todas las reuniones, manteniendo la distancia social, generando medidas de higiene, ya sean las mascarillas, si es que hay el aislamiento social no se puede realizar por las condiciones del lugar, el lavado de manos, el gel, no abrazos, no saludos de cara, etcétera. Todo eso se tiene que analizar para ver si hubo una acción temeraria al respecto de la salud pública en ese culto. Ahora, la información preliminar que nosotros tenemos es que fue enfermo al Hospital Sotero del Río, que lo dejaron hospitalizado inmediatamente por la condición de salud y que ahí se le hizo el test y salió positivo. Por lo tanto, ninguna reunión, si eso es así, habría ocurrido sabiendo él que era positivo. Y obviamente eso cambia algunas cosas, no obstante que nosotros tenemos que insistir que los cultos, si no mantiene el aislamiento social, la separación, si no se respeta el no dar abrazos, no dar saludos, no dar besos, va a ser muy riesgoso, incluso si hay menos de 50 personas en el lugar. Sí, y reiterar lo que dice la ministra ahí, no hay ningún vecino que haya dicho que él es una mala persona, al contrario, dicen que siempre hace el bien y lamentablemente se está viendo involucrado en toda esta situación que estábamos viendo, que no sabía que estaba enfermo. Ministra, me quiero quedar en la situación de Puente Alto para uno entender y además traspasarle a los vecinos por qué se decide hacer esta división en la cuarentena en Puente Alto. Estamos mostrando un mapa de Cuña Maquena con Chitorio, que es la misma avenida, con cuarentena a un lado, sin cuarentena al otro, para entender el fundamento, ministra. Sí, es muy importante esa pregunta, Ignacio, y disculpe si tengo un poco de desfase porque me escucho y me cuesta hablar así.
Mire, la cuarentena es una decisión de una cuarentena dinámica, una cuarentena móvil. Hay una estrategia de cuarentena, o si usted quiere, lo hablamos como cuarentena estratégica. Ya. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros vamos a ir generando las cuarentenas totales en los lugares donde haya mayor cantidad de contagio por población o mayor cantidad de contagio por kilómetro cuadrado, porque no da lo mismo tener 15 contagios en una comuna de 8 kilómetros cuadrados que 15 contagios en una comuna de 88 kilómetros cuadrados como es Puente Alto. En el caso particular de Puente Alto, nosotros miramos lo que es el mapa epidemiológico, el mapa de calor, y nos encontramos con que hay un sector de Puente Alto, que es el sector poniente de Puente Alto, donde se nos están concentrando con mayor fuerza los casos, donde hay algunos sectores, como decimos en epidemiología, más en rojo, donde tenemos que actuar y generar una suerte de apagón de esa parte de la comuna a fin de aplanar la curva de contagios e impedir que se sature el sistema público y privado de salud y no podamos atender a los pacientes más graves. En ese entendido, Puente Alto no es homogéneo, como no es homogéneo ni en vivienda, ni en acceso de servicios, ni en acceso de empresas privadas, ni nada. No es homogéneo Puente Alto y acá no es diferente. Los contagios se están acumulando de mayor fuerza en este sector poniente y por lo tanto actuamos a proteger ese sector y evitar la expansión hacia otros lugares de Puente Alto propiamente tal y de la región, tomando la cuarentena. Yo he visto, Ignacio, si usted me permite, María Luisa, algunos mensajes que aparecen en redes sociales dividiendo Puente Alto, entre comillas, más vulnerables versus el Puente Alto con más recursos y que estaríamos poniendo la cuarentena en el sector más vulnerable como una suerte de discriminación. Yo creo que esas caricaturas no son buenas de expresarle y por eso, como sé que nos están viendo los vecinos de Puente Alto, quiero decirles, tomamos la decisión de la cuarentena en comunas como Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, no porque fueran ricas, ni en el sector poniente de Puente Alto porque fueran pobres, sino que las tomamos porque hay razones sanitarias y de protección de la salud de las personas para hacerlo. No puede ser que cuando nosotros decretemos en Vitacura, Las Condes, porque hay razones de salud pública para hacerlo, se nos diga que protegemos a los ricos y cuando tomamos decisiones de cuarentena total en el sector poniente de Puente Alto se nos diga que es para dañar a los pobres. Yo creo que hay que evitar esto en una pandemia, es de vital importancia explicar que las decisiones son estrictamente sanitarias para salvar vidas y las vamos a tomar siempre que sean necesarias. En este caso particular, esta cuarentena estratégica del sector poniente de Puente Alto lo que busca es proteger a la ciudadanía que vive ahí y evitar que se expanda el contagio a otros sectores de Puente Alto y a otros sectores de la región, tal cual como lo hicimos en su momento con comunas como Vitacura y Barnechea. Perfecto, ministra, para que nos explique también, porque los vecinos de Puente Alto, también hay que comunicar y reiterar, estaban preocupados ayer por esta cuarentena y nos decían, pero ¿cómo? ¿Qué va a pasar con los servicios básicos? Para que usted aclare que siguen funcionando los servicios básicos, al igual que en las otras comunas, que ha habido cuarentena, para que reiteremos y seamos bien enfáticos en eso. Sí, muchas gracias, María Luisa. Pero con uso de mascarilla. Sí, es muy importante, María Luisa, contar, y mire, usted me ve, yo estoy aquí sola, muy alejado de nuestro camarógrafo que está muy bien protegido por el canal y lo agradezco. Estoy sola y por eso me permite estar sin mascarilla, pero si yo estuviera rodeada de gente, si estuviera en un lugar con aglomeración, si estuviera en el metro, en el transporte público, en un taxi, en un colectivo, tengo que usar mascarilla de forma obligatoria y me la puedo realizar de manera casera y lo más relevante incluso aún que hacerse la mascarilla es saberlo usar. Porque hay una forma que uno la tiene que usar de ponérsela, de sacarla, dónde la bota, dónde la pone, si quiere guardarla para después usarla de vuelta, etc. Es relevante decir de que cuando hay cuarentena total, para que la gente de Puente Alto que nos está viendo y que está preocupada, que no entiende mucho, y eso es normal, natural, porque todos nosotros estamos viviendo una pandemia que no habíamos vivido nunca. Miren lo que pasa en España, en Italia, en Estados Unidos, países ultra desarrollados que están teniendo graves problemas. Entonces es súper normal y natural lo que le pasa a las personas que entran a cuarentena total. Nosotros hemos mantenido todo lo que son los servicios esenciales. Luz, agua, telecomunicaciones, todo va a funcionar. Los pagos de los bancos, el cobro de los seguros de cesantía van a estar abiertas a instituciones financieras. No obstante que queremos, Ignacio, María Luisa, que todo aquel que lo pueda hacer por internet, vía remota, lo haga así para evitar las colas que hemos visto. En ese entendido, también los almacenes de barrio, también los supermercados, también las farmacias. ¿Qué es lo que cambia?
es que lo que no sea esencial no va a poder estar abierto. Todo aquel que pueda mantenerse en su casa porque no trabaja en una empresa esencial debe mantenerse en su casa. Y además, muy relevante, incluso más importante aún, que lo que cambia es que vamos a necesitar un permiso que hay que usarlo muy responsablemente. Un permiso para ir a comprar, un permiso ya sea supermercado, farmacia, un permiso para ir al médico. Pero aquí hacemos un llamado muy relevante. Mire lo que pasó en Temuco, María Luisa e Ignacio, que se pidió tanto la cuarentena total. Efectivamente, sanitariamente era necesaria. La decretamos la cuarentena total. Y el centro de Temuco o el centro de Osorno estaban como que no hubiese pasado nada. Temuco, ¿por qué lo nombro? Porque en algún momento tuvimos muchas muertes, una tasa de letalidad alta, había miedo de los respiradores, que está completamente asegurado en este momento la situación de la Araucanía en tema de ventiladores, y aprovecho de hablarle también a la gente de la Araucanía en ese contexto. Y a pesar de todo eso, a pesar de todo lo que había de preocupación en la Araucanía, el centro de Temuco estaba completamente lleno. Sí, entonces, ministra, es muy relevante entender, Ignacio, María Luisa, la gente que nos está viendo, que independiente de las medidas que nosotros podamos tomar, incluso las cuarentenas totales, lo que se llaman los apagones de ciertos lugares, si la gente no se compromete, si la gente no entiende de que esto es vital, que cada uno de nosotros nos hagamos responsables del uso de la mascarilla, de no salir si no es necesario, de no sacar 4 permisos al día para tratar de vulnerar la norma, etcétera, nada de lo que nosotros podamos hacer va a ser suficiente. Yo sé que usted como ministra no puede ocupar esta palabra, pero yo sí puedo como comunicador. Hay gente porfiada, ministra. Y en ese caso lo vemos en Temuco. Ahora vemos que Carabineros vio y, ¿cómo se dice? Fiscalizó junto con la Armada a 400 autos que iban camino a la playa, más allá que las playas están cerradas porque los alcaldes le pidieron a las gobernaciones marítimas que cerraran las playas y se están trasladando también en las maletas. Ahora, iban sin ni un permiso. Se está analizando poder adelantar, como pedían los alcaldes, el tema del cierre de esta comuna para que la gente no saliera, porque la gente porfiada va a estar igual, ministra. Sí, mire, yo quiero aclarar esto. Efectivamente tenemos el cordón sanitario en la región metropolitana, tenemos el cordón del Gran Concepción, algunos lugares determinados, pero la prohibición de ir a una segunda vivienda, ya sea dentro de la misma región o fuera de la región, está desde hace semanas y la vamos a hacer cumplir en todos y cada uno de los lugares de la aduana sanitaria. Por lo tanto, si usted quiere ir a su segunda vivienda o quiere ir a la playa, independiente de que el cordón sanitario empieza el jueves a las 6 de la tarde y le vamos a exigir salvoconducto, es decir, solo puede pasar si tiene una emergencia de salud o tiene que asistir a un servicio funerario, si no, no va a pasar. Antes tampoco va a pasar si va a su segunda vivienda. Entonces, ¿para qué va a pasar un mal rato? ¿Para qué va a pasar la multa? Que puede llegar a 50 millones de pesos si es que vulnera el cordón sanitario. ¿Para qué se va a agarrar el taco? ¿Para qué se va a agarrar que lo devolvamos? ¿Para qué además se va a agarrar la fama de que no entiende que tenemos que salvar vidas? Entonces, nuestro llamado es a la responsabilidad. Esta es la mejor forma de ser solidarios. No sé si hay una expresión más grande que cumplir las medidas de la autoridad sanitaria en una pandemia que van a salvar vidas. Mejor ejemplo de solidaridad que eso. Y por lo tanto, le pedimos por favor a la ciudadanía que entienda que no estamos jugando, que esto es grave, que esto le ha costado muchas vidas a la gente, más de 70.000 personas fallecidas en el mundo, más de 1.400.000 personas contagiadas en el mundo al día de hoy. Por lo tanto, entendamos, esto no es un juego, no estamos jugando, con la vida no se juega. Y aquí necesitamos que la solidaridad se presente de forma poderosa. Basta de individualismo, más solidaridad. Sí, ministra, viene el balance ahora del ministro Mañalich, pero para cerrar, ¿qué le parece a usted que hay muchos alcaldes de su sector incluido que están pidiendo los datos de la persona con COVID-19? El gobierno se ha opuesto a esto porque dice que puede caer en discriminación y es parte de la vida privada de las personas. Sí, mire, yo entiendo lo que plantean los alcaldes, porque los alcaldes siempre plantean tener acceso a estos datos para poder ayudar. Y uno lo entiende, para poder ayudar a controlar más la situación, la asistencia social. Algunas personas no van a poder salir a trabajar, van a tener dificultades en el acceso de alimentación, etcétera. En ese entendido, uno sabe que lo que está detrás de esta petición de los alcaldes es solo querer ayudar. Pero también es cierto de que cuando uno entrega los datos de dónde vive una persona con coronavirus y finalmente alguien que está haciendo una cuarentena por contacto estrecho, lo que se puede generar es un miedo natural de los vecinos, que es natural y yo lo encuentro súper comprensible, pero que no es real,
de que me voy a enfermar porque tengo a mi vecino positivo al lado en cuarentena. Mire lo que está pasando con los médicos, mire lo que está pasando con las enfermeras en los condominios. Algunos les impiden acceder a lugares comunes de esos condominios, a subir al ascensor. Y mire lo que pasa con ellos solo por ser profesionales de la salud, no por estar contagiados. Imagínense si nosotros generáramos una suerte de mapa de puntos donde están las personas enfermas, toda la discriminación que esas personas podrían sufrir tremendamente injusta. Y por lo tanto, si bien entendemos lo que hay detrás de los alcaldes, también es cierto que la protección de los derechos de los pacientes, evitar las discriminaciones es vital. Y en salud pública uno tiene una delgada línea entre lo que es la salud pública y la protección de datos personales. Y eso estamos tratando de cubrir con esta decisión que mantenemos desde el Ministerio de Salud. Ministra, y nosotros también vamos a seguir informando por qué se dividen epidemiológicamente las comunas con las cuarentenas, la de Santiago y la de Ñuñoa, pero antes de despedir esta entrevista, ministra, le tengo que preguntar por este titular que se nos tocó ayudar y pudimos hacerlo. Escolta de Carla Rubilar frustró asalto a un vehículo. ¿Usted fue testigo de una encerrona? Ministra, ¿le puedo preguntar por eso? Sí, bastante breve, porque en realidad yo creo que lo que tenemos que hacer en este tiempo es solamente hablar de coronavirus, porque esa es nuestra lucha, eso es lo que tenemos que hacer. Sí. Yo he dicho que todo lo que nos desvíe del foco de hablar de salvar vidas, finalmente probablemente no ayuda mucho. Efectivamente, lo que pasó ayer, me tocó presenciar una encerrona a una mujer en su vehículo sola por 5 delincuentes, estaba atrás, me tocó estar con mi escolta, con el chofer, pudimos ayudar. El escolta repelió ese asalto y pudimos ayudar a una mujer que lo estaba pasando muy mal, como otras personas lamentablemente que enfrentan a la delincuencia, y fue una oportunidad de poder ayudar, la acompañamos, está bien, y eso es lo que finalmente yo creo que importa, y esa es la única noticia, que tenemos una mujer que podría haberlo pasado muy mal con una encerrona y gracias a Dios está bien. Muy bien, ministra Carla Rubilar, muchas gracias. Puertas abiertas, micrófono abierto para poder también informarnos. Un abrazo grande, que tenga buen día. Y nos vamos a separar con la imagen de la María Luisa y también de la ministra. Ya viene el informe del ministro Mañalich en vivo desde el Palacio de la Moneda.